a Margie y Alberto, Alberto en especial, que creo que viene así como bajándose de un avión. Entonces, ahí es todo un reto. Y bueno, ahorita vamos a empezar a conversar de otro, de los grandes hermanos que nos están dando ciertos lineamientos en este momento de cómo movernos hacia ese norte de lo que es la sostenibilidad y el reporte. Y ahorita vamos a hablar un tema que, bueno, a mí personalmente es uno de los que más me apasiona y es la debida diligencia. ¿Y cuál es todo este contexto de la debida diligencia? Conversando con Margie la semana pasada, pues, ¿verdad? Ella aportó un detalle que no teníamos mapeado, pero que es súper importante y es todo este como gran mapa de diversas certificaciones que hay en relación con el tema y cómo esas nos han ido ayudando a pavimentar este camino hacia la debida diligencia. Entonces, vamos a empezar primero con Alberto, que nos va a comentar específicamente, digamos, cuál es el objetivo de este tema. Bueno, yo tengo que tener procesos de debida diligencia, pero hacia dónde van, para que después Margie nos pueda ayudar a entender cómo esto lo estamos contextualizando, o sea, cómo paso desde todo esto que hemos venido hablando de las NIF y un panel que generó tantas preguntas al tema de la debida diligencia. Nada más les dejo un pensamiento siguiendo con lo que hablamos todos juntos al inicio del foro, y es que si yo estoy tratando de tomar esta definición de sostenibilidad y todo el mundo me sigue hablando de que hay un mapeo de todos los actores que yo tengo que contemplar, porque la sostenibilidad no es solo mía, sino es que es de un ecosistema, ¿cómo interactúo yo con esos actores, con todos esos terceros y hacia dónde voy? Es extremadamente importante en un mundo globalizado. Y la forma de llegar allá es entender cuáles son los procesos de debida diligencia que yo tengo para llegar allá. Entonces, Alberto, iniciamos, nada más acuérdate que son 10 minutos porque Sí, tenemos me un dieron montón muy de poco tiempo. preguntas. Sí, bueno, primero que nada, muy buenos días. Eh, es importante, aprovechando que también estaban los expositores anteriores, que hablaron mucho de lo que pasa hoy en las organizaciones. Mira que sí, yo tengo sostenibilidad, pero solo me dedico para el tema de tener las certificaciones de bandera azul, de carbono neutral y dejamos todos los demás elementos por fuera. ¿Qué sucede? Hoy, bajo un tema de la Unión Europea, ya tienen estándares muy fuertes. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas organizaciones en Costa Rica los han ido impulsando al tema de cómo tengo que empezar a trabajar este tema de reporte. ¿Por qué? Porque ya la Unión Europea me dice, a pesar de que seas una empresa en Costa Rica, estás ligada a lineamientos ya de la Unión Europea. Entonces, quiere decir que a mí me van a empezar a exigir. No me van a decir, hágalo voluntariamente. Me van a decir, proceda. Y necesitamos eso porque en nuestros acuerdos comerciales ya va a estar como una cláusula de exigencia. Entonces, hoy que estamos, ¿qué hacemos con una debida diligencia ante esas exigencias de la Unión Europea? Y hablamos de la Unión Europea porque hoy nos empiezan a exigir, pero al final son nuestros grupos de interés. Cuando definimos hoy quiénes son esos grupos de interés en los cuales van a estar presentes hoy en esas exigencias, es aquí donde yo tengo que cambiar mi pensamiento. Y como lo comentaron los expositores anteriores, es una batalla hoy en día porque la sostenibilidad solo se hace por secciones, pero cuando hacemos todo el tema en conjunto, se vuelve un tema difícil, coordinar, desarrollar y crear. Entonces, para nosotros la debida diligencia es evitar o contribuir esos impactos negativos. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Medir mis temas sociales en temas de evitar contrataciones menores de edad, evitar todo el tema de explotación laboral. Todos estos son aspectos que va a entrar en esa debida diligencia. Entonces, hoy, ¿por qué? Porque ya hoy me van a empezar a exigir cómo están mis condiciones en el tema financiero, en el tema ambiental y en el tema social. Características. Bueno, ya hoy está la exigencia. ¿Qué nos pide la Unión Europea? Que haga una debida diligencia de sus procesos de sostenibilidad en los tres ejes, no un solo eje, son en los tres ejes. ¿Por qué?
porque la Unión Europea no puede tener relaciones comerciales con empresas que vayan a fallecer en los próximos 2 años a nivel financiero, o que tengan impactos negativos en un tema de explotación, o que tengan impactos negativos en un tema social. Entonces, es aquí donde entra la participación interna de las organizaciones y la parte externa. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a contratar un ente para que te audite. Quiero ver el debido proceso de la sostenibilidad en la organización, porque usted me puede montar el informe. La otra que sea cierto. Entonces es aquí donde viene el ingreso de auditorías a estos informes de sostenibilidad. Aprovechando que mencionaron la NIF S1 y S2, sí, estas normas van a ser auditadas. En el momento que entren los auditores financieros, van a entrar como es parte integral de los estados financieros, van a ser auditadas. Pero ¿qué sucede? Pero esto no solo es de la auditoría externa, también es de la auditoría interna. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que plantear dentro de nuestra cultura estar haciendo esas debidas diligencias para el tema del cumplimiento y demostrar que cumplimos bajo los estándares. ¿Por qué? Pues si no pongo en riesgo mis relaciones comerciales internacionales. Por eso es importante el tema del cumplimiento legal. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo empiezo a jugar ligas mayores en Europa, resulta que ahí no es donde me van a medir a nivel legal, en Europa, no en Costa Rica. Y todo el mundo dice, bueno, y Alberto, pero ¿qué pasa si hoy yo soy una pyme? Si hoy, dentro de la regulación de la Unión Europea, establece que si yo soy una pyme y pertenezco al proceso de la cadena de valor, tengo que adaptarme a los estándares de sostenibilidad. A pesar, y como bien lo indicó doña Duña, hoy las pymes en Costa Rica no estarían en un proceso de exigencia por la divulgación, se está revisando, pero ¿quién nos va a impulsar? Nuestros grupos de interés. No hay alguien que pueda escaparse de eso. En el momento en que participemos en una relación comercial con la Unión Europea y formemos parte de la cadena de valor, tenemos que entrar en el proceso de implementar sostenibilidad y entrar en el proceso de la debida diligencia. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar la debida diligencia en un tema de sostenibilidad? Primero, incorporar la conducta empresarial responsable. ¿Ok? Eso quiere decir que ya tenemos que ir inmigrando a que mi estándar tiene que ser un tema responsable, ya sea a nivel social, ya sea a nivel ambiental y a nivel económico. Identificar y evaluar impactos negativos. ¿Esto qué? Prefiero yo evaluarlos, determinarlos y corregirlos. Detener y prevenir y mitigar los impactos negativos. Hacer el seguimiento de la implementación de los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Poner en marcha lo que quiero lograr. Informar sobre cómo se abordan estos impactos. Y posterior, reparar o colaborar en la reparación del impacto correspondiente. Si yo ya sé, mido mi impacto a nivel ambiental, tengo que hacer la corrección correspondiente. Eso es un proceso de debida diligencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo trabajo esa línea, perfecto. Es como cuando me dicen, cuando estamos trabajando en los reportes, y me dicen, este es mis gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es tu plan? ¿Cómo lo vas a mitigar? Está bien, ya lo conoces. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Muchas empresas se quedan con la medición, pero no así un tema correctivo. Entonces, cuando vienen los contratos de estas empresas de la Unión Europea, es aquí donde viene y nos dice, ¿y cuál es tu plan? Y es aquí donde dice, estás incumpliendo de acuerdo a la cláusula tal del contrato que firmamos. Entonces, es acá donde entra esta importancia de tener. Por eso es importante revisar información financiera, empleo y relaciones laborales, la lucha contra la corrupción y el soborno, derechos humanos, el ambiente y los intereses de los consumidores. Importante considerar la cadena de valor. ¿Soy parte o no soy parte de una cadena de valor? ¿Soy pequeña o soy una gran compañía? Que eso, lo que es indicado anteriormente, va a depender si pertenezco a una cadena de valor.
si yo pertenezco hoy, porque muchas organizaciones que hacen, establecen su sostenibilidad, pero no miden su cadena de valor. Entonces quiere decir que tengo proveedores de materia prima que no tienen su sostenibilidad, pero es parte integral de mi cadena de valor. Entonces ellos tienen que entrar también en la debida diligencia y yo empezar a exigirles que se empiecen a ingresar a la cultura de la sostenibilidad y que empiecen a trabajar esa debida diligencia como tal. Importante dentro de los aspectos de la sostenibilidad, la integración de políticas y esos sistemas de gestión es fundamental. Ahí nace todo el tema de la debida diligencia y la alineación de los objetivos de la sostenibilidad, que era lo que hemos estado indicando y que lo dejaron muy claro los expositores anteriores, era que hoy hay empresas que no tienen desarrollado el 100% de la sostenibilidad. ¿Que vamos a tenerlo? Sí, pero no podemos decir que tenemos una empresa sostenible porque tenemos varios aspectos que no se están evaluando hoy en día. Entonces, hoy bajo el esquema de la sostenibilidad, la debida diligencia lo que viene es a mitigar o eliminar todo riesgo que pueda tener hoy esa organización ante una regulación internacional. ¿Por qué? Porque hoy en día, si hoy estamos tratando de tener relaciones comerciales con países europeos, los países europeos me van a alinear y no necesariamente la forma de alineamiento es la que más me agrade. No sé si tengo más tiempo. Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando hoy vemos estos aspectos, cuando hablamos de la due diligencia, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer? Bueno, cambiar la cultura. Hablar con ese departamento de auditoría interno y empezar a preparar sus objetivos en torno a la sostenibilidad y empezar a hacer esas evaluaciones de cumplimiento. Posteriormente, muchas exigencias o muchos acuerdos van a hacer es, contrate una firma para que te audite tu informe de sostenibilidad y me lo tienes que compartir, ya sea en una condición anual, ya sea en una condición cada 2 años, etcétera. Entonces, cuando hoy vemos esto y uno dice, Costa Rica, ¿cómo está ante un proceso de due diligencia? Como bien lo indicó Garnier en su presentación, es importante el no tal vez uno decir, mira, aquí salgo, soy sostenible, aquí está mi informe, un montón de fotos, sino demostrarlo. Porque al final, esto de la sostenibilidad bajo el principio de la debida diligencia, lo que busca es la relación comercial sana. Tener esa relación en el cual podamos, como decía, creo que Dune, sonar la cada registradora. Porque al final ese es el fin común. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo que tener un equilibrio dentro de mi organización. Y para tener ese equilibrio, tengo que tener la cultura de la sostenibilidad. Y la debida diligencia es el estar previendo siempre esos riesgos, tanto a nivel de reputación, que dicha que hablaron de la doble materialidad, que es algo fundamental, porque hoy las normas solo me habla de la materialidad financiera, pero no podemos dejar de lado la doble materialidad, la que me puede afectar a nivel de imagen corporativa. Y esto tiene que estar hoy en estas auditorías, en estas debidas diligencias que vamos a tener que entregarle a nuestros clientes, a nuestros grupos de interés. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Bien. Ahorita vamos a explorar a profundidad algunos de estos detalles, ¿verdad? Como, bueno, ¿qué es realmente debida diligencia? ¿Por qué el contexto regulatorio europeo tiene un impacto extraterritorial de la norma? ¿Qué significa eso? Pero antes de explorar esos detalles, pues la conversación con Margie, lo que ella nos va a exponer es esta contextualización país y el hecho de que no estamos indefensos ante la debida diligencia. Ya ha habido un camino de otras certificaciones que nos han ayudado a caminar allá y después sí vamos a generar un poco más de conversación de por qué esto realmente es un reto en este momento y cuáles son esos puntos específicos a los cuales deberíamos de prestarles atención. Entonces, María. Bueno,
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes. Quiero empezar diciéndoles que yo soy una tica orgullosa de saber que el 5% de nuestra biodiversidad mundial está en Costa Rica, que más del 98% está cubierto por agua potable, que más del 90% es de energías limpias, que tenemos un país sin ejército. Pero el día de hoy estoy acá, invitada no para hablar de lo positivo que estamos haciendo en Costa Rica, y les confieso que siempre que tengo una conferencia o un congreso, le pido mucho a Dios llegar a los corazones de los tomadores de decisiones de las empresas y del sector gobierno, porque no coincido con muchos de mis colegas cuando dicen que lo estamos haciendo bien, que vamos por buen camino y estamos en un momento de no retorno. Los números no mienten y no nos están dando. Si Costa Rica fuera un planeta, Costa Rica se come planeta y medio por año. Y entonces diríamos, pero Estados Unidos, si fuera un planeta, se come 8 planetas al año. Dígale al vecino que tiene una pausa activa, no se preocupe, que nos estamos comiendo solo medio planeta, ¿verdad? Y ese es el problema, que no entendemos que lo que pase a nivel mundial nos va a impactar a nosotros. Ya para el 2050, y yo no sé si ustedes van a estar aquí, pero yo sí, y espero que con hijos, nietos, etcétera, ¿verdad? Dice la ONU que de cada 10 una persona va a tener refugio climático, ¿verdad? Así se le va a llamar. ¿Y usted cree que en la puerta, cuando tengamos esa emergencia, nos van a tocar y va a decir, pregunta, ¿usted es de clase media, alta o baja? Para ver cómo le impacta, ¿verdad que no? Porque eso nos va a poner en un contexto de lo que debemos hacer. Ya Alberto nos señaló un poco qué era la debida diligencia, un poco del término y demás, y yo solo quiero subrayar en mayúscula y en voz alta de los impactos negativos que tiene la organización y sobre su cadena de suministros. Hagamos un contexto de Costa Rica. Costa Rica, leyes laxas, muchísimas leyes, muchísima legislación, un aparato estatal que tiene ineficiencia en la fiscalización de tanta legislación que pone. Hagamos, para que esto no quede subjetivo y no como una interpretación mía, el fallecido y muy recordado Eugenio Androveto en la última reunión del PREAL en junio pasado dijo sobre la ley de gestión integral de residuos, hagan números conmigo para que se preocupen conmigo también y nos ocupemos sobre todo. Estamos recuperando el 10% de los residuos, el 10% de los residuos. La ley tiene 14 años de existir. Y hablaba sobre los rellenos sanitarios. Si esto para ustedes no es suficientemente preocupante cuando los expertos dicen que podríamos estar recuperando el 80% de los rellenos sanitarios ya algunos están con cierre técnicos. Quiere decir que ya no pueden recibir los residuos, pero que hay que seguir tratando los lixiviados. Y entonces decía, ya algunos están cerrados, a la Carpio le queda 6 meses y a todos los demás rellenos sanitarios en 10 años van a estar saturados. Pero la proyección, siéntanse bien, la proyección en 10 años es que recuperemos el 25% de los residuos. Y yo no sé si ustedes hacen una conversión matemática los que somos de sociales, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el restante 75% de los residuos en 10 años? ¿A dónde? Y digo, no los vamos a meter porque no vamos a tener esta capacidad. El gobierno cumple un papel fundamental en la debida diligencia. Ellos son los que nos tienen que demandar y tienen que demandarle a ustedes y a nosotros desde los sectores de gobiernos locales y al sector empresarial cómo tienen que ser las reglas del juego. Pero si tenemos una fiscalización de esta manera con nuestro papá, está complejo. Vayámonos al sector empresarial, que agradezco mucho cuando le pregunté a Paola, ¿tengo libertad? Porque a veces en la parte de conferencias o paneles me dicen, uy, no, eso, tenga cuidado, ¿verdad? Entonces me dijo, dele, banderazo, así que espero que no meter las patas por ahí. ¿Qué pasa? Dijo la ONU que la principal temática que teníamos que trabajar era la crisis alimentaria. En Costa Rica, la UCR hizo con la Red Nacional de Desperdicio de Alimentos un análisis doméstico y dice que estamos desperdiciando en Costa Rica 1 millón de kilogramos diarios de alimentos en la parte doméstica, pero no se preocupen, vuélvale a decir a su vecino, no se preocupe, porque allá mueren de hambre, aquí solo padecen. Con esa práctica, haga los números. Vayámonos al sector empresarial que le corresponde velar por estas prácticas. Vámonos a la cadena de abarrotes, vámonos a los supermercados, a las grandes cadenas de supermercados. ¿Qué está pasando? Ustedes se han preguntado qué pasa con ese pollito y esa pizza cuando están a punto de cerrar las corporaciones. ¿A dónde van?
ahí donde ustedes están pensando. Y nunca olvido con esta cadena de supermercados grande buscar en media pandemia una alianza con varias ONG, varias instituciones para que eso se pudiera donar en diferentes organizaciones y con unas trabas a 1000. Han bajado la merma, es cierto que ahora ustedes van a los supermercados y entonces usted encuentra el pollo más rostizado, ¿verdad? Aquel quemado que ya no dio más, entonces han bajado, pero sigue habiendo una merma importante. Vámonos a los agricultores, pensemos en ellos. Hay 2 cadenas en Costa Rica muy grandes y una le compra al productor específicamente a un costo favorable, le mete el costo un poco al cliente y el otro asume la pérdida. Pero hay otra gran cadena de supermercados en este país donde ustedes y yo compramos, que al productor le compra en valores desfavorables y lo que no se vendió, aquí está, vulnerabilizando a nuestros productores y en la misma manera también, pues apoyando todo lo que tiene que ver con las importaciones. Adivine a dónde llega ese costo. Y yo les diría a ustedes, hablaron de greenwashing y que greenwashing es este sobrecalificar los impactos positivos que está haciendo una organización, ¿verdad? Pero de una manera quizás no ética y responsable. Ahora que está tan de moda los informes de sostenibilidad, vayan, revísenlos, léanlos, interioricen si de verdad estas empresas y todas, yo solo puse un ejemplo para poder ver el contexto de cómo lo está haciendo Costa Rica, pero realmente en estos informes encontramos fotitos de estas cadenas que dieron útiles escolares para los niños y que empatar, que por cierto, yo y usted somos parte de esos cuadernos que llegan a esos niños. Y no es que está mal, no quiero que se malinterprete, pero ¿qué dice la debida diligencia de mis impactos? ¿A dónde debería estar preocupadas estas cadenas de suministros? ¿Cuáles son las problemáticas que tienen que ir abarcando? Y ahora bien, diríamos con el nuevo marco regulatorio que demandó la Unión Europea de la debida diligencia en la sostenibilidad empresarial, que como bien mencionaba el compañero, en julio pasado se acaba de aprobar. Perdón, se acaba de aprobar. Y nos dice a las empresas grandes que a partir del 2027, todas las empresas que facturen más de 1,5 millones de euros tienen que responder. 2028, más de 900.000 millones de euros. 2029, más de 450.000 millones de euros. Y yo les pregunto a ustedes, pero ¿para qué? ¿Quién factura eso? Bueno, resulta que empresas como Chiquita, como Dole, como Cargill, como Intel, como Boston Scientific, pero son ellas, porque aquí vemos muchas pymes, entonces eso que tienen. Bueno, pero el MEIC lo que dijo fue que el 97, y por aquí alguien lo mencionó, el 97% son pymes, de todo lo que tiene que ver con el charco empresarial. Entonces es el 3%. Bueno, resulta que es un 3% que son los que más impacta la economía del país. La pyme representa aproximadamente un 40% de la empleabilidad, por ahí anda específicamente, y adivinen dónde están todos los demás. ¿Dónde están? La economía está formada y es importante que prestemos atención a eso. Definitivamente tenemos un papá, ¿verdad? Que tiene un montón de leyes y es como para los que somos papás, ¿verdad? Que le dice, le voy a quitar la tablet. No, 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 es que si de verdad yo le voy a quitar la tablet, de verdad lo voy a sancionar. No, no, no. Y entonces le dice a la esposa, Asamblea Legislativa, dígale usted mejor, ve a ver cómo se lo comunica, ¿verdad? Pero dígale, no, 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 mejor pongamos una regla nueva en la casa. Pero entonces queremos ir a visitar al tío, los países vecinos, y queremos ir a vender a la Unión Europea, ¿verdad? Que, por cierto, Procomer dictó que ya hay un crecimiento propiamente en las exportaciones, ¿verdad? Y la Unión Europea es de nuestros países, y llega el tío y dice, no, señor, aquí son las leyes que están estipuladas, son las reglas de mi casa y se tiene que incorporar a ellas. Entonces yo les dejo a ustedes la pregunta y se las reboto. ¿Lo estamos haciendo bien en la debida diligencia? Tenemos un papá que en vez de estar generando y generando, estamos fiscalizando 14 años de una ley, 10% de separación de la recuperación de residuos. Tenemos que devolvernos a nuestros antepasados y entender que la debida diligencia debe de venir desde una responsabilidad. Recordemos que la responsabilidad social empresarial es el camino. La sostenibilidad definitivamente es ese alcance cuando ya lo tenemos. Pero sí, la sostenibilidad los departamentos de sostenibilidad ya están cambiándose. A nivel mundial ya tienen hasta otro nombre. Debemos de devolvernos definitivamente y saber si lo estamos haciendo bien, si de verdad estamos listos para llegar a visitar al tío y si en Costa Rica el gerente de manera genuina estamos haciendo con nuestras partes interesadas una conexión real.
Ya, me escuchó. A ver si nos ponemos así como cómodos en la conversación, ¿verdad? Porque el tema realmente se las trae. Voy a hacer así como cuando a mí me gusta sentarme para realmente analizar los temas. Entonces, a ver, Margie nos comenta esta analogía tan bonita de la familia, ¿verdad? Estoy en la familia y tengo que ir a visitar la casa del tío. Entonces, ¿por qué nos sigue hablando Alberto y Margie de la debida diligencia de la Unión Europea? Porque si utilizáramos esa analogía, el tema con el tío de la Unión Europea es que es el tío rico que nos compra mucho. Y es el tío que si nos dice que ya no nos va a comprar, ¿qué problema? Hay realmente un reto. Entonces, dejemos esa idea y esa analogía por ahí y vamos a tomar como 2 o 3 conceptos para situarnos en todo esto que venimos conversando durante todo el día. Entonces, está el reto, contextualizar la sostenibilidad. Sabemos que hay un impulso por parte de los superintendentes y los reguladores financieros y escuchamos una frase muy importante y es que esto no es un tema del sector financiero, esto es un tema de que todos nosotros tenemos que entender cómo integrarnos. Después vimos un ejemplo exitoso donde vemos que hay valor, hay realmente muchísimas oportunidades para poder integrar todo este tema de ESG y genera negocio. Nos contó Felipe bastante ese detalle y ahí ya nos introdujeron otros 2 temas y es que bueno, no solamente es el negocio, sino que es yo como líder dentro de ¿verdad? Un grupo de interés y a dónde yo quiero afectar y después me empiezan a introducir otro tema que es la materialidad. Entonces, bueno, ya la materialidad, ¿verdad? Ya estamos hablando de algo directamente de impacto. Y después vienen y me explican que, bueno, ahora tenemos estas normas contables en las cuales nos están ayudando a avanzar hacia la transparencia y el reporte. Todo muy bien, ¿verdad? Todo eso es bueno para mi empresa y durante todo este camino me están diciendo, hay una oportunidad y además hay periodos de transición. Pero en este panel que estamos conversando, estamos en otro momento, porque en este panel que estamos conversando, el tío rico dijo, no, resulta y acontece que yo estoy antes y ya yo decidí cómo es que voy a avanzar a esto. Entonces, si yo quiero que ese comprador en la Unión Europea me compre mis productos, que como Margie ya nos comentó, no estamos hablando de que es cualquier sector de la economía al cual le impacta eso, sino que estamos hablando del sector de la economía que es responsable de ese 3%, pero que creo que es responsable, y ahí me corrige ese dato, del 60% más o menos del empleo. Tiene un porcentaje Altísimo. altísimo a nivel de empleo y las pymes conforman un porcentaje grande, el 97%, pero a nivel de empleabilidad ronda el 40% de la empleabilidad. ¿Dónde está el restante? ¿Dónde está el restante? Entonces, ya empezamos a ver que este tema de que a ese externo afuera se le ocurriera hacer eso y me lo esté imponiendo, ya no es opcional y ya está acá. Y viene y dice, ¿cuál es el instrumento que yo voy a utilizar para que eso funcione? Yo le voy a pedir a esas empresas que tienen que tener esos procesos de auditoría interna y auditoría externa, de que su cadena de valor está cumpliendo con lo que yo considero que es importante. Entonces ya evolucionamos durante la mañana, casi antes del almuerzo, a un punto en el cual esto es un reto importante, no solo porque son los europeos por allá, sino por lo que ese perfil de empresas significa para toda nuestra economía, pequeñas y medianas empresas o grandes contribuyentes. Entonces, esa idea es importante que la entendamos todos porque es algo que está permeando a nivel regulatorio todos los aspectos de la economía. Y voy a hacer una pequeña pausa para contarles la otra vez que a la Unión Europea se le ocurrió hacer esto, que fue cuando se le ocurrió regular los datos. ¿Ok? Entonces, probablemente, no sé, unos 4 o 5 años todo el mundo enviaba datos y no le ponían ese tema de aceptar los cookies, ¿verdad? O ese tema de que tiene que haber un link abajo que diga, usted se puede desuscribir, ¿verdad? Eso es porque a la Unión Europea se le ocurrió el tema de poner una directriz que se llama GDPR, que regula el tema de los datos. Y aquí es donde viene el detalle. Si los están regulando en la Unión Europea, ¿por qué me impactan a mí aquí en Costa Rica? Y el hecho es que los datos, al igual que la sostenibilidad, ¿verdad? Van
por todo lado. Entonces yo tengo que estar tratando bien esos datos de una forma diligente en todo lugar. Y si yo no me aseguro que mis datos que se están transando en Costa Rica se están pues monitoreando de la forma en la cual se tienen que monitorear, pues me van a multar allá. Y aquí viene el segundo concepto de por qué este tema es tan grave. Entonces, bueno, es el tío rico y además ese tío está preocupadísimo porque las multas que le van a poner son altísimas. Google pagó 1.2 billones en español okay, de euros en multas por incumplir con GDPR. ¿Ok? Y GDPR tenía unas multas entre un 3 y un 4%. En esto estamos yendo al 5 y al 6. Entonces son muchísimo más altas y muchísimo más incontrolables para estas organizaciones. ¿Por qué? Porque los datos es un tema que sí requiere un proceso de gobernanza, pero es un poco más transparente acerca de cómo están los datos. Pero si tomamos en cuenta todo lo que nos decía Margie, todo lo que nos decía Alberto, entonces empezamos a ver el tema de la contextualización de estos procesos. El 80% de esta regulación que hizo que todo el paquete de regulación de la Unión Europea, que no es solo esta, sino que es una bolsa de regulaciones que vienen hace mucho tiempo, que incluye el camino que tuvo la Unión Europea en relación con las taxonomías, que incluye todo el camino que tuvo la Unión Europea en relación con los temas agrícolas y demás, y que ahora sacó las garras con el Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Entonces, ese paquete, ¿verdad? En ese contexto, viene a tomar una parte de interpretación sobre la sostenibilidad que tiene un 80% de derechos humanos. Y ahí entonces empezamos a escuchar un ejemplo que vos decías en relación con el tema de que si yo contrato menores de edad o no contrato menores de edad. ¿Y qué significa eso, como nos decía Alberto, del tema de que es un cumplimiento legal? Y si yo sé que en ciertos países, en mi cadena de valor, yo puedo contratar niños, porque hay temas culturales de que los niños pueden ir a recolectar café, o en muchos otros contextos se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo interpreto yo eso de que en el contexto europeo eso no funciona? ¿Okay? Pero en el contexto mío sí funciona. Y ahí es donde lo amarramos y te paso la palabra a Alberto, y ahí es donde lo amarramos con el hecho de que yo tengo que demostrar mi diligencia. ¿Y cómo demuestro esa diligencia? Pues la demuestro siguiendo ciertos pasos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, la idea, Sí. ¿verdad? No es la mejor noticia de las que les he comentado el día de hoy, pero digamos es una noticia importante, ¿verdad? Si no vamos a perder ese mercado. Entonces, Alberto, ahí si nos cuentas un poquito de ese tema, bueno, entonces ya es contextual y yo tengo un proceso. Sí, de hecho, vamos a seguir el mismo ejemplo del tío rico, para seguir en la misma analogía. Del tío rico me va a decir, bueno, yo te voy a seguir dando dinero, pero me tienes que traer buenas notas, te tienes que portar bien, tienes que reportar a su mamá, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Mi tío rico me va a tener que dictar, decir, bueno, mira, usted pertenece a mi cadena de valor, pero necesito que cumplas todo esto, porque ya están los lineamientos de la sostenibilidad de parte de la Unión Europea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A pesar de que ya puedo ser que tenga sostenibilidad como cultura, tengo que ver qué es lo que me están pidiendo. Bueno, en el tema de contratación de niños, bueno, para muchas organizaciones, a pesar de que tal vez en ciertos negocios, en ciertas sí podamos pues, decir que se puede contratar, va a llegar un punto en que mi tío rico me va a decir, no lo contrate. Entonces, por más lineamientos, por más permisología que exista en un país, va a depender mucho que me pida mi tío rico. Porque eso va a hacer, porque él lo que me va a hacer es, y te voy a auditar para ver si estás cumpliendo. Porque a mí me multan y a vos también te vamos a multar porque vas a tener que venir a responder bajo las leyes de la Unión Europea. Gracias. Y en esa línea, aquí ahora un poquito más me gustaría preguntarle a Margie también este tema de la importancia, digamos, de la contextualización de lo que ha hecho el gobierno de Costa Rica y cómo estas regulaciones, cómo estas certificaciones nos han llevado allá. Porque lo cierto es que tampoco es que no estamos haciendo nada. Bueno, tampoco es que no podemos hacer nada, porque a nivel político estamos demasiado entrelazados. Pero es interesante que todos escuchemos cómo ha sido ese camino. O sea, no es que Costa Rica se sentó, uy, Europa está regulando, aquí no estamos haciendo nada. Entonces, tal vez nos cuentas un poquito, Margie, de ese contexto.
Quizás del contexto era un poco lo que les explicaba, ¿verdad? De que hay unas falencias. Y sí, sí estamos haciendo cosas, pero son insuficientes. Estudiense los números, intenten, por acá decía algunos paneles, eh, decían, si no hay finanzas, ¿verdad? El tema de la sostenibilidad está en riesgo. Y perdón, pero yo debato esto montones. Si no hay planeta, si no hay derechos, si no hay un montón de cosas, la economía va a ser difícil que salga. Y ya lo vimos con pandemia. O sea, cuando pasa una catástrofe, cuando pasa algo que nos afecta a todos, no va a haber cómo. No nos van a tocar la puerta a preguntar si usted hizo la empresa, si usted es el agricultor. No va a dar para eso. Claro que ha hecho esfuerzos importantes donde incluso las certificaciones han tomado un posicionamiento importante porque a nivel de gobiernos locales ya ciertas certificaciones como carbono neutro, bandera azul ecológica, Marca Essential Costa Rica, han tenido un repunte donde tienen unos pluses. Y entonces, ¿qué encontramos? El gerente corporativo que quiere ser responsable lo va a hacer con o sin certificaciones, pero la certificación viene y presiona un poco más a toda la cultura y le dice, usted quiere ir por esto, hágalo, pero cumpla estos estándares. Yo podría decir que una empresa que tiene empresa B a nivel del marco regulatorio de la debida diligencia de sostenibilidad de la Unión Europea, qué nombrecillo, ¿verdad? Se echaron. Hasta que queda uno así, realmente no debe de preocuparse a nivel de derechos humanos. Veámosle la parte ambiental, porque empresa B toca todo y te deja en un máximo estándar a nivel de derechos humanos. Si tenemos una carbonalidad neutro o un ISO 14001 a nivel de ambiente, nos van a decir la Unión Europea, ok, si cumplen los estándares que están pidiendo, demuéstreme derechos humanos, porque no lo tiene. Entonces hay que ir haciendo quizás una certificación que lleva un poquito de todo y que a una pyme le es realmente alcanzable, porque a veces decimos un ISO tiene un impacto económico y no todas las empresas tienen la capacidad de ir por ella, pero una marca Essential te toca todo, te toca los colaboradores, te toca los proveedores, te toca a todos los stakeholders con los que conectan esta empresa. Y es importante que eso los deja avanzados. ¿Y qué pasó? Esto es como las modas, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho así, antes, ¿qué decíamos las personas? Empezamos a ir con bolsas de tela porque empezamos a ver que era una tendencia y qué vergüenza uno estar pidiendo la bolsa de tela, ¿verdad? Pero ahora el tono de comunicación del cliente, que es el que a usted le da de comer y a nosotros y demás, es muy racional. Antes era muy emocional. Si a mí me picaba la cabeza y yo ocupaba un champú de caspa, iba y decía, champú de caspa, listo, me lo llevo. Ahora yo quiero ver que diga que ojalá es de la huella de carbono y que si ayuda a los animalitos mucho mejor, ¿verdad? Entonces eso hace que la presión entre lo que tiene que ver el Estado con esta implementación que viene de las NIF, que ya comentaron los compañeros pasados, este marco regulatorio más todos los pluses que se están abriendo a nivel de los gobiernos locales y el cliente final en este razonamiento en esta forma de racionar distinto, donde incluso las tendencias de Estados Unidos nos dicen, el consumidor ahora ya el precio es un factor que toma en cuenta, pero definitivamente le interesa muchísimo de dónde viene todo esto, ¿verdad? Y bueno, yo aprovecho para hacer un pequeño comercial, ¿verdad? Que nosotros en Construyendo Sonrisas, pues estamos para apoyar en todas estas certificaciones y demás. Y creo que lo más bonito es que a través de eso más de 500 niños en condiciones de vulnerabilidad social se ven beneficiados, porque decían por ahí, lo que no se mide no sirve. Los objetivos de desarrollo sostenible debería ser un panel, ¿sirven o no sirven? Llevamos el 15% del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Díganme ustedes, nos quedan 7 años. Y ahí estamos todas las empresas preocupadas por los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos un montón de incumplimientos por otro lado. Las certificaciones, en resumen, sirven, aportan montones, pero la alta gerencia, la gobernabilidad tiene que tener una interacción importantísimo entre sí para que se alcance. Si no, vemos mucho greenwash. Sí, bueno, creo que ahí el pensamiento, digamos, de rescatar es la importancia de tener profesionales que nos puedan ayudar a contextualizar esto, ¿verdad? Como dice Margie, no porque tengo certificación A, estoy cumpliendo con todo lo que me aplica a mí y qué es lo que realmente es necesario. Tenemos los siguientes 10 minutos para preguntas. Voy a leer algunas de las que tengo acá, pero Margie comentó un tema que es como la contraparte de todo este panel, ¿verdad? Y es que estamos hablando de que en Europa tenemos ese contexto regulatorio, pero lo cierto es que nuestro otro gran comprador, que es Estados Unidos, no tiene ese contexto regulatorio, pero tiene algo
que ya está sucediendo y es la demanda del consumidor. De hecho, hay más oferta de productos sostenibles en Estados Unidos, aunque no está regulado, que en la Unión Europea, porque hay una demanda más grande. Es una economía de libre mercado y simplemente es la forma en la cual los Estados Unidos lo ven. Y si piensan en el otro gran amigo comercial que tenemos actual, que es China, inclusive el mismo China ya tiene ciertas directrices también de debida diligencia. Entonces, un mensaje principal. Ok, entonces, bueno, tenemos un camino recorrido. Actualmente hay una tendencia regulatoria de la Unión Europea que tiene un impacto global, absolutamente global, y no la vamos a poder escapar. Costa Rica no está aislado. Si volvemos a ver a algunos de los otros dos grandes mercados, de alguna forma nos lo están imponiendo, ya sea Estados Unidos porque es la forma en la cual el comprador empuja, o ya sea lo poco que ha ido avanzando China. Es un tema muy importante al cual nosotros necesitamos movernos. Entonces, déjenme acá nada más que me pasan las preguntas por el chat. Dame un segundo. A ver, creo que es una pregunta para Margie. Entonces, nos pregunta, usted habló de las certificaciones. ¿Hay un ente en Costa Rica que acredita estas certificaciones de sostenibilidad? Son varias entidades y esto es va a depender mucho, ¿verdad? Incluso Bandera Azul tiene diferentes reguladores de cierta certificación. Procomer es Marca Essential Costa Rica, Inteco le corresponde a otras, Empresa B es una institución totalmente internacional. Entonces hay una regulación dependiendo de la certificación que es la que regula esta acreditación y uno hace el proceso de implementación, pero ya son las entidades centrales quienes dan el visto bueno para que tengan la marca país o la certificación ganada. Yo quisiera agregar, porque actualmente ya ciertos organismos europeos están pidiendo el ingreso como un tipo de auditoría en ciertas páginas web donde yo subo mi informe de sostenibilidad, todos mis aspectos de sostenibilidad, y ellos arrojan un resultado. Ese resultado yo lo tengo que entregar a mi cliente en la Unión Europea. Se ha dado ya en varios casos, nosotros hemos estado casi como en 3 transacciones así, y cuando se da el resultado, de hecho, recientemente salió hasta en las noticias, una empresa que tuvo las 3 categorías oro, eso quiere decir que cumplió en esplendor todo el tema de la sostenibilidad. Hubieron empresas que están en categoría bronce, entonces resulta que ya hasta la misma Unión Europea está utilizando otros tipos de herramientas para hacer esa revisión como un tipo de la debida diligencia, pero de una forma digital. Entonces, sí es importante que no nos extrañemos si hay alguien de mi lado comercial que me dice, ingrese a tal página y suba tu informe de sostenibilidad para que sea revisado. Y eso es un tema que te dan como un tipo de certificación y eso se solicita a nivel de la Unión Europea. Nos preguntan también, Alberto, que en tu ponencia referiste brevemente al concepto de doble materialidad. Entonces, yo le iba a explicar un poquito, pero acá lo vuelven a preguntar. Entonces, si quieres que lo comentes, ¿verdad? Y también el reto, ¿qué significa, verdad? Sí, todo esto es un tema de reto porque cuando llegamos, uno habla de la famosa materialidad, muchas personas dicen, bueno, mira, no sé calcularlo, no sé cómo estructurarlo. Por lo general, entran muchos factores para analizar el tema de la economía, el tema de la industria, el tema interno de la organización y ciertos factores que están relacionados al proceso comercial. Entonces, uno tiene que lograr determinar una materialidad financiera. Pero ¿qué parte con la otra doble materialidad? Es la que me afecta a mí a nivel reputacional. Puede ser que hoy un riesgo no sea económicamente material, ¿estamos? Pero resulta que a nivel de imagen corporativa me va a afectar. Entonces, no podemos dejar de lado ciertos riesgos que sí me pueden afectar a nivel reputacional. ¿Qué es el tema de la materialidad? Lograr y trabajar en esos riesgos o en esas oportunidades que son importantes y que pueden afectar a la organización. Los que define en estos momentos, porque la norma NIFES 1 es muy enfática, yo sé que estándares GRI habla de la doble materialidad, pero las normas NIFES 1 y S2 enfocan mucho el tema financiero. Pero no podríamos dejar de lado el tema de la doble materialidad porque hay riesgos que me pueden afectar a nivel reputacional.
Entonces, verá, está la materialidad financiera, ajá, que es esta, digamos que tradicionalmente le llamamos materialidad, y la doble cuando tiene que ver ese marcador de impacto, ¿verdad? Donde ya hay, digamos, algunas otras áreas. Carla, no sé si le puedes compartir el micrófono a Emma, que tiene un comentario. Y mientras se le da el micrófono a Emma, hay otra pregunta acá que dice, ¿cómo se tramitarán las demandas en la Unión Europea a los productores si se da un incumplimiento de debida diligencia? Esta regulación todavía tiene un camino de adaptación por cada uno de los estados de la Unión Europea. Y aquí voy a ir súper rápido con un tema regulatorio. La Unión Europea tiene regulación supranacional, que son estas directrices, pero después corresponde a cada uno de los países, entonces decir, ok, ¿cómo exactamente lo van a aplicar? Entonces, ese tipo de reclamo específicamente ya le corresponderá a cada uno de esos gobiernos, lo cual es algo que todavía no se ha definido. Muchas gracias. Bueno, yo quería primero hacer un comentario porque realmente el panel ha sido de diálogo, ¿verdad? Y estas historias del tío me encantan y felicitarlos por esto. Quería nada más hacer un aporte, ¿verdad? Que es que estas directivas europeas es recientemente europea, pero ya algunos países como Alemania y Francia tenían sus propios marcos regulatorios y tenemos todos los días ejemplos de empresas que están certificadas y que a pesar de estar certificadas tienen temas laborales, sobre todo empresas multinacionales que, ¿verdad?, contratan extranjeros y no les pagan las horas extras. En fin. Mi pregunta es si ya a partir de alguna de estos contextos regulatorios ha habido casos, yo no me he enterado, pero sería interesante ver si ha habido casos en los cuales empresas internacionales europeas han detectado situaciones que puedan llamar la atención, que eventualmente les pudieran llevar a pago de multa, pero eso es un proceso escalonado, ¿verdad? Y hay toda una gestión que la empresa europea hace con la empresa nacional. En fin, si tienen algo que aportar en ese sentido sobre casos específicos, si se ha presentado alguno. Muchas gracias. No sé si quieren aportar, si no puedo. Realmente es que se acaba de aprobar en julio de 2024, a pesar de que ya tenía meses atrás trabajándose, va a empezar a regir en el 2027 para los países que quieran llegar a visitar al tío. Entonces, en este momento, todo lo que está pasando antes del 2027 justamente pasa como la NIF, ¿verdad? Que ahorita está libre, hay una decisión de si las empresas lo quieren hacer. Lo que pasa es que estas empresas, quizás, como dice usted, y yo comparto fielmente esto, las grandes también corporaciones de este país ya saben cómo jugar un juego y no el más limpio. Entonces, tenemos un montón a veces de acreditaciones, pero así les ves un tema de derechos humanos y quizás no hay cumplimiento en ese apartado. Entonces, a este momento no hay nada porque apenas va a empezar a partir de 2017 está. Y, En ese, perdón. dale. No, en el caso mío, digamos, sí, yo no he visto todavía sanciones, pero sí lo que sí he visto es el finiquito del contrato, que eso es, ya mi tío no me quiere hablar, entonces estoy perdiendo una oportunidad. Y eso es una afectación importante, más si ese tío es un riesgo material, porque tengo dependencia económica sobre ello. Entonces sí hemos visto esos tipos de situaciones que se dan, aún no un tema de sanción, pero sí más un tema de rompimiento de contrato. Sí, Emma, exactamente eso que te decía Alberto, ¿verdad? Entonces, espérate, es porque la norma que ha sido como más diligente es la alemana, ¿verdad? Los franceses también, no estamos diciendo nada malo de los franceses, pero digamos, los alemanes han tenido este tema. Y entonces, como también les da la oportunidad de darse cuenta de que alguien dentro de su cadena de valor no está cumpliendo antes de que los multen, entonces la respuesta ha sido esta, simplemente los voy a cerrar. Ha sucedido muchísimo en todo lo que es la industria de manufactura de autos. Si quieres, ahora nos tomamos un cafecito porque ya el tiempo se está yendo y te puedo contar algunos otros ejemplos. Nada más voy a cerrar este panel con una idea adicional para que se la lleven para el almuerzo. Y es que, bueno, ahora yo les di este ejemplo de la regulación de protección de datos. Entonces, en Costa Rica tenemos una regulación de protección de datos y en Brasil, en Colombia, en México, y en algunos aspectos es más fuerte que la europea. Pero ¿por qué yo le tengo miedo a la europea? Bueno, yo empresa le tengo. Porque ellos sí tienen procesos de verificación fuertes, lo que llamamos en inglés enforceability. Okay, they enforce
o sea, ellos hacen esto que realmente se aplique. Sí te auditan, sí te buscan y sí saben y sí te multan. Entonces, en el contexto de esta conversación, aunque Costa Rica vaya caminando hacia todos estos procesos y cree su misma regulación, la historia nos dice que tal vez el gobierno de Costa Rica no tiene los recursos o la idoneidad para poder auditarnos a ver si estamos cumpliendo o no. Pero toda la historia de las directrices de la Unión Europea nos dicen que sí auditan y que sí multan. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Carla, ¿nos comentas del almuerzo? Sí, bueno, un aplauso para nuestros panelistas. Muchísimas gracias.